Bueno, familia, buenas noches. ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Como siempre, con la bendición de Papá Dios y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Hoy me dirijo a ustedes, hoy lunes, ya 8 de junio, vemos cómo va pasando el tiempo, ya estamos a mitad de año y vale la pena resaltar y vale la pena como mirar atrás un poquito y decir, bueno, ¿qué ha pasado en estos 6 meses? ¿Qué ha dejado de enero a junio este año 2020? Pues sabemos que de pronto no son muy optimistas las respuestas a causa de la bendita pandemia esta, pero cosas buenas tienen que haber quedado también. Todo no puede ser malo, ¿no? Entonces es hacerles esas preguntitas a ustedes, que se pregunten ahí, se respondan en familia. ¿Qué les ha dejado este primer semestre? ¿Qué balance podemos hacer acerca de este año 2020 que ha sido bien, pero bien golpeado, ¿no? Bueno, esperando, como siempre les digo, que todo vaya viento en popa, que sus familiares, sus familias, sus conocidos estén bien y esperando siempre contar con la bendición de nuestro Padre Celestial. En esta noche pues tenemos tiempo de alabanza, espero que ya hayan tenido su tiempo inicial de oración, hayan tenido tiempo de alabanza, instarles a que en estos tiempos pongamos música cristiana, que estemos muy pegados a nuestro Padre Celestial, que estemos siempre allí en su presencia, contemplando su rostro, su hermosura, como nos lo enseña en el Salmo 27, inquirir en su templo y buscarlo muy comedidamente todos los días de nuestra vida. Bueno, pues quiero hablarles de algo hoy, de un tema que tiene que ver con nuestra fe. Y yo quiero que usted se pregunte cómo está su fe hoy, qué tanto está creyendo, si de pronto usted ha perdido la esperanza. Sabemos que la esperanza es el tiempo de espera en ver cumplida alguna promesa que Dios nos haya hecho. La fe tiene que ver con la certeza, con la convicción de que ese algo que yo he pedido va a llegar en algún momento, ¿no? Y a veces perdemos la fe porque simplemente nos enredamos con las cosas del mundo, nos enredamos con los negocios del mundo, nos enredamos con cosas que no tienen nada que ver con Dios y nos olvidamos de que de Él proviene todo tipo de respuesta que mi corazón anhela. Inclusive dice que si yo me deleito en el Señor, dice su palabra en el Salmo 37, que si yo me deleito en Él, Él aún concederá las peticiones de mi corazón. Este es un tema de corazón, ¿no? Un tema de entregarle el corazón al Señor todos los días. Yo soy consciente de que los tiempos son difíciles y que vamos a tener dificultades, que vamos a tener subes y bajas, que vamos a estar un periodo de pronto largo de andar en montaña rusa, ¿no? Unos días sí queremos, otros días no. Soy consciente de todo eso. Soy consciente de que vamos a tener ataques del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y muchas veces somos débiles y nos dejamos atacar y por ahí de un momento a otro nos muerde una pierna, ¿no? Y a muchos les muerde la cintura, bueno, les muerde todo hasta el cuello. Entonces es necesario tener todos los días esa plena comunión con el Señor, entregarle el corazón. Es necesario cada mañana, porque hay debilidades fuertes, hay muchas debilidades en las cuales podemos caer. Pero es necesario tener fe, es necesario volver a confiar. Sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando descuidamos el oír la palabra de Dios, pues la fe empieza a tambalear, empieza a flaquear. Si no volvemos a oír la voz de Dios, sino que empezamos a oír voces externas, pues simplemente nuestra fe va a ser fracturada y nuestra esperanza también se va a perder. Yo sé que Dios te ha hecho promesas, muchas promesas, y muchas de ellas han quedado en el olvido para ti, pero para Dios no. Dios siempre se va a acordar de lo que ya te prometió, y si te lo prometió, lo vas a ver, lo va a cumplir, porque Dios no miente simplemente. Dios no miente. Entonces es necesario volver a creer, volver a confiar, volver a ir a sus brazos con la plena seguridad que si te dejas caer, Él te va a sostener. Es ese tipo de fe que nosotros necesitamos. Una fe
llena de convicción, ¿no? Yo quiero leerles lo que dice Hebreos 11.1. Estamos pues curtidos, entre comillas, de leer este pasaje. Lo leemos, nos lo sabemos de memoria. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces habla de fe, habla de certeza. La certeza es algo que usted está completamente convencido de que si va a suceder. La convicción también tiene que ver con lo mismo. Yo estoy convencido de que eso va a suceder. Y son cosas que de pronto en el momento no vemos. Un ejemplo, cuando un familiar se enferma, inclusive se postra en cama, ese familiar de pronto está desahuciado por los médicos dicen, no, eso ya no hay nada que hacer allí. Entonces la realidad me muestra a mí de que no hay nada que hacer, pero cuando yo confío, cuando tengo fe, esa fe me lleva a mirar las cosas de una perspectiva diferente. Yo digo, bueno, los médicos dicen eso, pero Dios es el que tiene la última palabra. Los médicos están diciendo que no va más, pero yo creo y confío que Dios lo va a levantar, y la fe me lleva a visualizar mi familiar o la persona que está postrada, visualizarla sana y bien. Esa es la fe. Y yo me ponía a mirar los milagros de Jesús, ¿no? Muchos milagros que el Señor hizo, y sobre todo están en Juan, están plasmados muchos de ellos, y algunos milagros de esos no fue por la fe de la persona que recibió el milagro. Por ejemplo, el paralítico de Bethesda, me impresiona que solamente el Señor arrimó y quiso sanarlo. Entonces eso me da aún a mí más garantías del amor del Señor, porque es que el paralítico no estaba pidiendo que lo sanaran en ese momento. Él estaba esperando un movimiento del agua por 38 años, ¿sí se acuerdan de esa historia? Pero el Señor pasó, vio la necesidad y lo sanó. Y así mismo puede hacer con nosotros. Pero hubo casos de hombres que lo buscaron, mujeres que lo buscaron y fueron sanas, tal como la mujer del flujo de sangre. Esa mujer fue y al ver que no era sana, pero ella quería ser sana, vendió, inclusive perdió o invirtió todo lo que tenía económicamente por un tratamiento que nunca le sirvió para nada. Pero cuando oyó oír de Jesús, ella dijo, no, aquí es. Se llenó de fe su corazón, su alma y todo su ser, y se metió en medio de la multitud, y sabemos qué pasó. Tocó el borde de su manto y esta mujer fue sana, pero es la fe. Y muchos personajes que fueron sanados en la Biblia, yo noto que muchos de ellos no siguieron a Jesús. Simplemente recibieron su sanidad. Muchos de ellos recibieron de pronto lo que estaban pidiendo. Hubo un hombre oficial que tenía un hijo enfermo y fue a buscar a Jesús. Y eran como las 7, la séptima hora, cuando el Señor Jesús le dijo, bueno, en este momento tu hijo lo ha dejado la fiebre o ha sido sanado. El hombre se devolvió a su casa, y al otro día, cuando llegó, su hijo estaba sano, y le preguntó a sus empleados o criados, le dijo, bueno, ¿a qué horas más o menos fue que se sanó mi hijo? Y le dijeron, a la hora séptima. Y él cayó en cuenta que fue a la hora misma que el Señor Jesús le había dicho que tranquilo, que el man iba a estar sano, o el hijo pues. Entonces vemos el Señor Jesús en unas facetas de que Él quiere hacer muchas cosas en nuestra vida, y sobre todo darnos la sanidad, esa sanidad que tanto necesitamos. No solamente es una sanidad física la que necesitamos sanidad emocional también, sanidad de nuestros pensamientos, sanidad en alguna área quebrada de nuestra vida. En videos anteriores también he hablado de eso, de la sanidad anterior, pero necesitamos ser sanos. Pero muchos reciben la sanidad y vuelven a lo mismo de antes, vuelven a hacer cosas que no deben hacer. Esta mañana recibí una llamada de un amigo. Si ustedes vieron, yo subí a mis estados de WhatsApp fragmentos de un video que hice hace algunos días, fragmentos, y un amigo me escribió basado en un estado de estos, el video, y me decía, no sabía que tú liderabas. Me dijo, sí, mi hijo, llevo tantos años de servicio y tal, y me dijo que tenía un conflicto, que si le podía ayudar, y yo le dije, pues obviamente, claro, para eso estamos. Me dijo que en la congregación donde está, él ha querido bautizarse, pero no lo han dejado bautizarse. Y entonces que ha tenido conflictos con su superior espiritual, y entonces me decía que qué pasaba. Yo simplemente le dije, hermano, y le expliqué mi perspectiva o lo que yo he aprendido acerca del bautismo. El bautismo es algo espiritual. Cuando yo quiero que vayan y me sumerjan en el agua, es un compromiso muy personal que uno hace, pero también he visto personas que han hecho ese compromiso y han vuelto a caer. Inclusive han vuelto a tener
tendencias del mundo, a ser el viejo hombre y todo eso. Entonces, y me daba cuenta yo que es un tema muy, pero muy espiritual, no es un tema tan religioso y tan legalista, es simplemente tener el amor del Espíritu Santo sobre mi corazón. Entonces yo le explicaba y yo le decía, es que más bien ese bautizo es que todos los días hay que cultivarlo, ¿no? Todos los días hay que cultivarlo. Todos los días hay que entregarle el corazón al Señor. Ese es el bautizo espiritual. Y le explicaba lo de Nicodemo. El Señor le dijo a Nicodemo, ve viejo, necesitas nacer de nuevo simplemente. Y él dijo, uy, ¿cómo voy a volver al vientre? Decía Nicodemo. Pero el Señor se refería a un nacimiento espiritual. Y yo digo que ese nacimiento espiritual tiene que ser a diario, tiene que ser a diario. Entonces, depende mucho de esa parte, ¿no? De que lo que nosotros hagamos como permanencia. Entonces, a veces nosotros volvemos atrás. Lo difícil es decir, bueno, el Señor me sanó, y sostenerme. Es como cuando yo le digo a mis hijas, vea, vamos a hacer una jornada de limpieza y de orden. Listo, quedan muy lindos los cuartos, queda muy linda la casa, lo que ordenaron. El problema es sostener el orden que ellas han conseguido en un día. Y el Señor puede sanarme. Y eso es lo que le pasaba a la gente. Era sana y muchas gracias. El paralítico, los leprosos eran sanados. Muchas gracias y muy agradecidos y lloraban. Pero no lo seguían. No lo seguían a Jesús, simplemente decían el Señor Jesús me sanó, pero no lo seguían, inclusive muchos de pronto tal vez volvieron a lo mismo de antes. Entonces la jugada de esto y de lo que les estoy hablando de la fe es tratar de sostenerla, es tratar de que mi fe no mengue, ni cambie, ni se debilite. Hay muchos casos en la palabra de Dios de milagros sobrenaturales. Hay una fe que debemos imitar. Y es la fe que pues tuvo José, la fe de Daniel, que siempre confiaron, y la fe de Elías, que cayó fuego, de grandes hombres, la fe de Moisés. Pero hay una fe que siempre está enmarcada y llama mucho la atención, y es la fe que tuvo Abraham, cuando fue llamado, cuando el ángel le apareció y le dijo, vas a tener un hijo. Su esposa dudó y se rió en algún momento, su esposa Sarai, pero al final pudo ver el milagro. A una edad muy avanzada, casi a los 100 años, concibió cómo iba a ser. Naturalmente no podía hacerlo, pero era una esperanza contra esperanza, dice, la esperanza que él puso en Dios y la esperanza que él veía en su realidad. A veces nosotros vemos esa esperanza puesta en la realidad. No, pues aquí no hay nada que hacer. Usted ve a su hijo o a su hija o a su familiar que de pronto está llevado por alguna situación, por drogas, por alcoholismo, por enfermedades, no sé, y usted dice, no hay nada que hacer. Y esa es su esperanza puesta allí en el problema, en la dificultad. Pero hay una contraesperanza que es la esperanza que yo pongo en el Señor. Abraham creyó en esperanza contra esperanza y fue concebido su hijo Isaac. Y eso es algo sobrenatural, eso es algo único. Y no, dejémosle esas historias solamente a la Biblia, pues. Eso ahí en la Biblia nomás es que se ve, eso es un libro, no una fábula, eso es una realidad. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y si esa historia está ahí es porque nos está enseñando algo a nosotros. Entonces, ¿cuál es la jugada? La jugada es creer, que volvamos a creer. Si usted considera que dejó de creer por X o Y motivo, es necesario que usted vuelva a creer. Yo les conté la historia y pues aquí yo creo que Marinita me está escuchando, todos me están escuchando, pero yo tuve un muy buen amigo que en su tiempo fue mi mejor amigo, Enrique, el hermano de Marina, que está ya en la presencia del Señor. Yo recuerdo mucho que pues hacíamos muchas cosas juntos. Yo salía de trabajar y me iba para el almacén. Él tenía su almacén de bicicletas y todo el mundo lo conocía por su carisma, por su gracia y porque era de lo mejor en arreglar bicicletas en ese momento. Entonces yo me iba para donde él y la pasaba muy bien, y fuera de eso jugábamos fútbol, teníamos 2 equipos de fútbol de la Cruzada y eso era impresionante, éramos muy buenos amigos. Algo pasó y un día Enrique tuvo una dificultad, lo hirieron. Recuerdo tanto que yo cuando llegué a trabajar el otro día, eso fue un viernes en la noche cuando él lo hirieron, pero el día sábado yo llegué a trabajar, habían unos mensajes de voz ahí en ese celular de la fábrica donde yo trabajo, y era la voz de Enrique que necesitaba ayuda, pero él me llamó a un celular que no era el que yo portaba, y para mí eso fue doloroso, y yo empecé a orar por Enrique, y inclusive yo decía, Señor, si de pronto quieres enseñarle algo, enséñale.
Y yo me relajé. Yo me relajé en mi oración y dije, bueno, el Señor algo le está enseñando a mi amigo Quique. Cuando por el día domingo estaba y precisamente estaba celebrando el cumpleaños número 3 y número 5 de mis hijas, que cumplen el mismo día, ¿no? Pues que no sabían, cumplen el mismo día las muñecas mías. Y llegó la líder en ese momento y a contarnos la historia que Enrique había muerto. Para mí eso fue el golpe más bravo que yo he sentido en mi vida. Ha sido de las cosas más duras que yo he podido sentir. Y lo que quiero contarles es que a raíz de eso, pues yo seguí asistiendo, seguí congregándome, seguí buscando al Señor. Pero me daba miedo creer. A mí me daba miedo encomendarle algo al Señor. A mí me daba pánico cuando alguien se enfermaba y yo decir, bueno, Señor, te oro por esta vida, te oro por esta persona. Y yo dije, ¿qué tal que se muera? Si yo oré por Quique y se murió. O sea, era algo que me empezó a pasar. Después de un tiempo ustedes se dieron cuenta que mi esposa cayó en ciertos problemas físicos, ciertas enfermedades que estuvieron en su vida. Y siempre tenía un temor yo, un temor de la muerte. Yo le cuento esto a ustedes porque son mis amigos, ¿no? Son mis amigos y espero sirva de edificación. Y siempre tenía como ese temor a la muerte, me daba miedo orarle al Señor. Y yo decía, Señor, ¿qué tal que tu plan sea llevártela, tu plan sea otro y no lo que yo estoy pidiendo? Y fueron muchas cirugías, mi esposa, mal contadas, pues con el permiso de ella cuento esto, ha tenido como 12 cirugías contando las cesáreas de nuestros hijos. Mis hijos son milagros, ¿no? Porque según la patología de mi esposa, mi esposa no podía tener hijos y tuvimos 3 hermosos hijos. Pero es ver cómo el Señor fue sanando esa parte porque fueron años. Recuerdo la última cirugía, era una cirugía delicada, era la cirugía donde ya decía, bueno, vamos a mirar una mejora en Carolina. Y obviamente, gloria a Dios, fue así. Aferrados a una promesa que el Señor le dio a mi esposa, yo me aferré a ella y le decía, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria del Señor, es para gloria de Él. Y yo me aferré mucho a eso, pero en la última cirugía recuerdo tanto que era una cirugía que decían que demorara más de 1 hora, casi 2 horas, y yo estaba en la clínica y estar en la sala de espera es bien difícil, bien tremendo, y veo como a los 20 minutos me llama una enfermera, me dice, Juan Pablo, pues mi esposa había acabado de entrar hace poco a cirugía, y una cirugía que se demoraba mucho, me llaman casi a la media hora, y me dice, el médico necesita hablar con... A mí se me bajó absolutamente todo, tuve temor, me tembló todo, escalofrío me dieron, lo recuerdo muy bien, lo recuerdo como si fuera hoy, y cuando entro y veo la cara del médico que me está mirando así, y yo dije, Dios mío bendito, ¿qué pasó? Cuando me acerco al médico me dijo, hermano, gracias a Dios su esposa salió muy bien. Y a mí me volvió el alma al cuerpo. Pero ahí yo ya había vuelto a creer, porque me costó mucho trabajo. Entonces la pregunta que yo te hago a ti es, de pronto has dejado de creer, has dejado de confiar por algo, por alguna situación que te sobrevino a tu vida, por alguna petición que hiciste y de pronto piensas que el Señor no te respondió. Algo que yo he aprendido, se los he dicho una y otra vez, no hay oración que el Señor no responda, sino aquella que tú no hagas. Y el Señor ama las oraciones genuinas, esas que salen de un corazón puro, de un corazón que le necesita y le anhela. Les he dicho que no hay oraciones más sinceras que las que se hacen en una sala de espera de un hospital. Ahí donde la gente ora de verdad. Personas que no se congregan, personas que no siguen a Jesús, personas que siempre están esperando que el Señor haga algo porque han tenido fe, porque han creído. Yo le invito entonces a que vuelva a creer. Y yo quiero leerles un pasaje ya para ir terminando, porque todo lo que he hablado no es lo que voy a enseñar, ¿sí? Aquí está mi Biblia, ¿no? Hace 8 días les presenté a mi amigo el oso, está en el otro cuarto. Ay, quedó, no me quiso acompañar. Dice en Juan 9, dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Aquí ya hay algo. El man estaba ciego de nacimiento, es decir, nació ciego. Es complicado, ¿no? Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaban a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Aquí hay algo, pues quiero resaltarlo. Como que los discípulos dicen, bueno, ¿y quién la embarró para que haya sido como castigado, ¿no? Uno siempre tiende a pensar
de que si alguien se enfermó, ay, es porque no está buscando a Dios. Si a alguien le pasó algo malo, es porque está haciendo algo malo, porque está pecando o algo, porque la está embarrando. Los mismos cristianos, los mismos que se congregan en la iglesia son los que tienen estos pensamientos muchas veces. A veces la gente de afuera ni siquiera piensa en eso, pero los mismos discípulos, los que estaban con Jesús, son los que dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? A veces uno dice, es por el pecado de los papás, que usted no le va bien, oiga. Por eso, vea usted, herencias de maldición. Así son muchos cristianos, ¿no? Pues de pronto en la congregación de nosotros no pasa y no por allá en otras iglesias. Dice el 3, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces miren, esta historia es brutal y usted dirá, bueno, ¿y por qué no me cuenta otra de más fe? Porque es que aquí el ciego no tenía fe. Aquí el ciego ya estaba acostumbrado a su vida. Pero el Señor fue a sanarlo. Pero yo, ¿por qué les cuento esta historia? Porque resulta que aquí hay algo impresionante de esta historia. Cuando una persona, yo no sé si ustedes han visto a ese muchacho Nick Vujicic, algo así, ese, el que no tiene brazos ni piernas, ese muchachito, ya está viejo, tiene su esposa, tiene hijos, el hombre nació así. Pues no fue tan difícil para él, aunque él cuenta en unas historias que como a los 8 años intentó ahogarse en una bañera, se tiró a ahogarse porque él veía que todo el mundo tenía brazos y él no, pero él nació así. Es peor cuando una persona nace con todo y le tienen que amputar una pierna o un brazo. Ahí la calidad de vida desmejora, es terrible para la persona. Y él intentó suicidarse y flotó y se dio cuenta que tenía un don o un talento. Podía flotar y podía inclusive nadar. Entonces, vemos que este hombre ya estaba acostumbrado a vivir así, pero el Señor dijo, bueno, voy a sanarlo. Y el Señor quiere sanarte. El Señor siempre quiere sanarte a ti. El Señor no quiere dejarte mal. El Señor vino para que tengamos vida, la tengamos en abundancia. El Señor vino para darnos sanidad, ¿sí? Inclusive fue a la cruz para que nosotros tuviéramos sanidad en nuestro intelecto, en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, porque por sus llagas, fuimos todos curados, dice Isaías 53, lo profetizó Isaías, y después lo finiquitó en la cruz el Señor, y por las llagas de Él nosotros tenemos que recibir la sanidad. ¿Y cómo recibimos la sanidad? Por fe. Estaba cobijado el ciego de nacimiento por esa profecía de Isaías, estaba cobijado. Pero él dirá, no, pues yo no, déjenme así, pues estoy acostumbrado, ya de pronto el oído se le había agudizado a este hombre. Pero dice que el Señor dijo, no, yo lo voy a hacer es para la gloria de Dios, ahí no pecó nadie, ni papá ni él, o sea, vamos a ver la gloria de Dios en este muchacho. Lo que no entiendo es por qué el Señor Jesús escupió en tierra, por qué no otra manera, lo tocó, bueno, algo pasó, tal vez se recordó el Génesis cuando formó al hombre, que lo formó de cero, y lo asemejo mucho porque cuando Dios hizo al hombre lo formó de cero, del polvo, ¿no? Del polvo. Y Jesús del lodo y con su saliva hizo masita y limpió sus ojos, puso esa masa en sus ojos y después le dijo que se fuera a lavar. Pero ¿qué vemos? Aquí hay un milagro sobrenatural y es para que usted y yo veamos lo que el Señor Jesús puede hacer así yo no se lo pida. ¿Cómo será si yo se lo pido? Si yo se lo pido, ¿cómo no va a actuar el Señor? Si yo tengo fe, el Señor ¿cómo no se va a manifestar? Este hombre tal vez no tenía fe, pero el Señor le dijo, vaya, lávese. Entonces, ¿pero qué pasó en su interior? Él cuando abrió los ojos pudo ver el estanque de Siloé, pudo caminar por sí solo e ir a lavarse. Era algo que él no conocía porque él no tenía imagen gráfica de absolutamente nada. Una persona que de pronto nació, vivió un tiempo y por un golpe quedó ciego, ya tiene gráficas en su mente, ya tiene imágenes definidas en este hombre no, porque él nació
absolutamente ciego, su mente estaba nublada, por más que alguien le dijera, es que el ocaso, es que el amanecer es así, o sea, él no se lo podía imaginar porque no tenía forma, no sabía cómo hacerlo, pero el Señor le sanó todo el cableado de su vista, todo el cableado mental, los colores, las gráficas, las imágenes de las personas, todo eso el Señor se lo pudo sanar a este hombre ciego de nacimiento, porque él mismo fue y corrió y él se lavó en el estanque, supo que era un estanque, supo que era el agua, la había sentido pero nunca la había visto, y ahí se lavó y fue sano en ese momento. Entonces, hijitos de Dios, miren, lo que yo puedo decirles es que para el Señor Jesús, para Dios, no hay nada imposible. Él es el Dios de los imposibles. Si tú has dejado de creer de pronto, yo te invito a que vuelvas a creer, a que vuelvas a confiar en Él. La esperanza no se puede perder. Yo siempre les he dicho, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, el Señor algo puede hacer. A veces nuestros corazones se apagan tanto, a veces nuestras emociones se apagan tanto para con el Señor y a veces esas emociones crecen para el mundo, pero es tiempo de decir, bueno, quiero volver en amistad contigo como nos invita Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Recuerden lo que dice su palabra. Es tiempo de volvernos al Señor. Me acuerdo en diciembre les compartía algo sobre Jonás. Estos días voy a volverla a retomar y compartirlo. El camino, él se fue por otro camino, un camino por donde no debía ir, y él se fue para acá y tenía que ir para acá, pero en ese camino que tomó fue unos kilómetros que tuvo que avanzar, pero también tenía que regresar al punto donde estaba para volver a ir donde el Señor lo tomó. El camino de regreso se demora el camino que tuve para irme, es el mismo tiempo, pero es difícil de volverse. Tenemos que volvernos a parar en un punto inicial, tenemos que decir, bueno, ¿en qué momento perdí la fe para volver a empezar e ir a donde el Señor me llevó? Hijos, yo sé que es difícil a veces los hijos de Dios se meten en unas cosas que de verdad piensan que de pronto no pueden salir, pero ahí es donde yo les motivo que hay que confiar, hay que salir de a poco de alguna dificultad, de alguna atadura, por ejemplo, de algo que dices, no, yo por esto no puedo orar, he perdido la fe, pero es tiempo de volver al punto inicial y decir, Señor, quiero restablecer, quiero volver a empezar contigo, pero para eso hay que creer. Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mire que yo noto con tristeza, somos más de 40 personas en el distrito, somos un distrito pequeño, pero siempre son 20, máximo 30 los que ven los videos. Y yo digo, bueno, ¿y las otras personas de qué se están alimentando o qué están haciendo? Porque debemos tener un sentido de pertenencia. Somos el distrito, somos nuestra congregación, somos una familia y tenemos que entre nosotros apoyarnos y vernos las enseñanzas porque son para nosotros, ¿ya? Entonces, hijitos de Dios, espero que estén haciendo sus devocionales, estén orando para acostarse, estén oyendo los programas del canal Soy ICT de nuestra congregación, que estén allí al día y al tanto, ¿no? Pero mi motivación es que busquemos al Señor, que salgamos de las rutinas y que de verdad podamos desafiarnos a tener fe, volver a creer. Necesitamos en estos tiempos hacer que la mano de Dios se mueva con mucho poder, que la mano de Dios se mueva con poder, lo necesitamos. Esta vaina de la pandemia sigue, eso no ha parado, la gente está saliendo a la calle. Me quedo aterrado que por mi cuadra hay rumbas, fiestas, en pleno toque de queda. Yo no sé, la gente es impresionante, ¿no? No se cuida y no obedece. Pero entonces necesitamos hoy más que nunca hacer que la mano de Dios se mueva. ¿Y qué mueve la mano de Dios? No mi conmiseración o pobrecito, no, eso no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano del Señor es mi fe, el creer, el confiar en Él. Hijos de Dios, hasta aquí lo acompaño. Yo sé que pues puedo hablar mucho más y no que mi celular no tiene de pronto tanta capacidad. Algún día me compraré uno mejor, ¿cierto? Pero quería compartirles esto, algo muy sencillo. Espero sus comentarios, espero, pues si no has suscrito a ese canalcito de YouTube que tengo, pues suscríbase, algo se hace con eso, ¿no? Hijos de Dios, desearles que el Espíritu Santo llene su corazón de fe, que volvamos a creer. Espero que Dios les continúe bendiciendo
Recordemos que la gracia del Señor es mucho más grande que nuestros errores. La gracia y el amor del Señor es mucho más grande que el error que podamos cometer o el hueco que podamos caer. La gracia es mucho más grande. Recordemos que cada mañana se renueva su misericordia, que si usted la embarró hoy, el amor de Jesús está intacto mañana y tenemos que volver una y otra vez. No se sienta que usted es un conchudo, no se sienta conchudo. Sienta que el Señor le ama con amor eterno y eso nada lo va a cambiar. El que cambia a veces es mi amor, ¿no? Pero el amor de Dios nunca cambia, es el mismo, siempre, por los siglos de los siglos. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga grandemente, que las ventanas de los cielos se abran y que sigan labrando la tierra. Dios les bendiga, un abrazo y un beso para todos.